Buenas tardes, estudiantes del José Joaquín Flores Hernández. Soy la profesora Jessica Vizcaya y este video está dirigido para el grado 7-6 en Artística y Emprendimiento. Hoy vamos entonces a observar las artes clásicas dentro de nuestra asignatura. Iniciaremos preguntándonos a nosotros mismos estas tres cuestiones. Primero, ¿qué es arte? Segundo, ¿cuál es ese tipo de arte que más les gusta apreciar, escuchar u observar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música. ¿Y cuál es el tipo de arte que me gustaría aprender o desarrollar? A mí, como me gusta la música, quiero desarrollarlo. Quisiera aprender a cantar, a tocar algún instrumento, entre otros. La idea es que cada uno de ustedes responda a estas tres preguntas en sus cuadernos de artística. Continuamos con la fase de exploración y vamos entonces a entender cómo es esto de las artes clásicas o el arte clásico. En un primer momento debemos entender que cuando hablamos de todo lo clásico, arte clásico, edad clásica, época clásica, hablamos de la antigüedad clásica. Esta época de Grecia y Roma e incluso del Renacimiento que retomó cosas de las dos anteriores. Cuando hablamos entonces de arte clásico, nos referimos a ese arte griego y romano de la antigüedad clásica y además en el Renacimiento cuando estos artistas iniciaron con una especie de reinvención de esas artes clásicas o esas artes griegas y romanas. Una de las características principales del arte clásico es que el concepto o el principio de belleza que tenían en la antigüedad es supremamente importante. Este concepto tiene varios aspectos que lo conforman. En un primer momento, la proporción y la armonía son muy importantes. La proporción de los cuerpos, que la cabeza de pronto no sea mucho más grande que el cuerpo o no sea muy pequeña para el cuerpo, sino que todo tenga entonces unas dimensiones adecuadas. El equilibrio, el orden y la simetría. Debemos entender que para ellos la belleza era simétrica. Ejemplo, si nosotros dividimos nuestro rostro por la mitad, entonces debemos empezar a entender que una mitad debe ser igual a la otra. Para ellos eso era muy importante y de esa manera era que sus pinturas, sus esculturas se veían tan exactas con respecto a la figura humana real. Y además ellos tenían una perfección técnica. Todo lo hacían con el más sagrado detalle. Continuamos entonces. En el Renacimiento, los artistas de esta época empiezan a tratar de reinventar todo lo de las artes griegas y romanas de la antigüedad clásica. Ellos argumentan que es el único arte que tiene un verdadero significado, entre otras porque habla o porque muestra de cierta manera al ser humano y trabaja para el ser humano. Pero además por todas estas perfecciones de armonía, de técnica y de proporción. Es en el Renacimiento entonces cuando se organizan diferentes artes o diferentes disciplinas y se les denomina artes mayores. A estas se les conoce también como las 6 artes clásicas y son la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y la poesía. La primera de ellas, la pintura, debemos entenderla entonces como ese arte que representa de forma gráfica, a través de pigmentos, de sustancias que dan cierto color, las realidades que se ven en el entorno. Los pintores entonces emplean técnicas de conocimiento de teoría del color, de composición pictórica, hacen dibujos, hacen diferentes técnicas o usan diferentes herramientas con las cuales grafican lo que para ellos es la realidad. Aquí vemos un ejemplo
que es la creación, se encuentra en la Capilla Sixtina. Continuamos entonces con la escultura. La escultura es el arte de modelar o moldear el barro, la piedra, la madera u otros materiales. La idea era que los escultores elaboraban entonces sobre todo figuras humanas y eran muy cuidadosos con las proporciones y los volúmenes. Como nosotros vemos en estos dos ejemplos, esta es la Venus de Milo y este es el David de Miguel Ángel, están hechos con un grado de perfección único. Cada una de las hebras del cabello, cada uno de los músculos, todo es muy a tono con la realidad. Además, ellos exaltan la perfección del cuerpo humano. Vemos también la arquitectura. Dentro de la arquitectura, entonces, tenemos dos ejemplos en las imágenes que son este de arte romano y este de arte griego. La arquitectura se entiende entonces como el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir un espacio modificando el hábitat humano. Para ello estudian la estética y el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Entonces vamos a entender que la arquitectura es la que crea espacios para que el ser humano los habite. Y obviamente estos espacios no solo son funcionales, sino también estéticos, es decir, agradables a la vista. Tenemos el ejemplo entonces aquí del Coliseo Romano, una de las grandes obras arquitectónicas, y uno de los templos griegos que nos muestra su perfección. Podemos entender aquí que ellos manejan las dimensiones geométricas muy marcadas. También tenemos la música. La música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a leyes de armonía, melodía y ritmo, pero además también a leyes o aspectos matemáticos. Para producir estos sonidos se utilizan instrumentos musicales o incluso la voz. A lo largo de la historia hemos tenido muchos tipos de música diferentes que responden a las dinámicas sociales que se dan o también al entorno social. Entonces podemos ver que hace muchísimos años en el Renacimiento existía lo que llamamos o lo que todos conocemos comúnmente como la música clásica. Todos estos instrumentos, todas estas armonías que eran muy melódicas, que se utilizaban solo instrumentos. Luego pasa la ópera, que entonces es otro tipo de música en el que se usa la voz, pero de una forma muy estilizada. Luego entonces, en la actualidad, vemos que la música se ha vuelto más popular. Incluso podríamos decir un poco más sencilla y más fácil de acceder, más asequible. Ponemos entonces aquí el ejemplo de dos artistas que son reconocidos a nivel internacional por su voz o por su música en particular. Adele, por un lado, y Shakira como una representación de nuestro país. Dentro de la danza, que es otra de las artes clásicas, entendemos que es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, el movimiento de nuestro cuerpo, que generalmente está acompañado con música. Esto se considera una forma de expresión y de interacción social. Se realiza generalmente con fines de entretenimiento, fines artísticos, incluso reproductivos y hasta religiosos. En cierta época fue aceptada únicamente la danza que conocemos como ballet y en la actualidad hay muchos tipos de danza que conocemos como danza urbana, danza tropical, todos estos tipos de danza que hacen que todas las personas de una u otra manera podamos practicarla o ejercerla. El sexto arte sería la poesía y la literatura. Entonces, esta es una manifestación artística en la que se usa la palabra y el lenguaje, tanto escritos como oral. La idea entonces es que existen muchísimos géneros literarios,
podemos encontrar las novelas, los géneros narrativos, los géneros dramáticos, pero también encontramos entonces el lírico o la poesía como tal, que es donde encontramos rimas y expresiones mucho más elaboradas. Estas 6 que vimos anteriormente entonces son las denominadas 6 artes clásicas. Vamos a ver que existen en la actualidad otras artes. Conocemos, por ejemplo, el séptimo arte. En la actualidad nosotros vemos que se ha dado como un boom o una fuerza en este llamado séptimo arte, que es precisamente el cine. A partir del año 1911 se incluye al cine dentro de la categoría de arte, teniendo entonces en cuenta la importancia que esto toma para todo el mundo. Ya no es algo que es solo para las élites, sino que se utiliza en diversos espacios con diversos fines, e incluso la tecnología de este séptimo arte ha evolucionado tanto que ahora podemos hacer efectos como el que vemos en esta imagen de una manera muy fácil y sin tener que utilizar los espacios, los ambientes o la cantidad de personas que creemos o que vemos como tal en las pantallas. Hay otras artes modernas o artes contemporáneas. En la actualidad, muchísimas expresiones artísticas han sido denominadas artes. Entonces, hemos podido escuchar que se habla también del octavo arte, el noveno arte, el décimo arte, en fin. Estas artes que se incluyen son entonces la fotografía, el cómic, la televisión, la publicidad, los videojuegos, el origami, incluso ciertas expresiones de cocina o hasta el tatuaje. Acá solo ponemos 2 ejemplos. Este es el origami, que no se incluye dentro de las artes clásicas, por lo que este no se desarrolló en Europa, sino en Asia, en los países de China, Japón. Y está este que es muy moderno, por decirlo así, que son los videojuegos. Nosotros entendemos que antes los videojuegos tenían una cierta estética, que era muy pixelada o muy geométrica, pero en la actualidad son imágenes muy cercanas de pronto a nosotros, son imágenes que tienen volumen, que tienen un manejo del color diferente, y esto es precisamente una demostración de arte. El día 3 de marzo voy a recibir de ustedes esta actividad que están viendo. La idea es que cada uno de ustedes grabe un video o tome unas fotos desarrollando una actividad relacionada con el arte, ya sea cantando, bailando, dibujando, haciendo origami, jugando videojuegos, bajo las bases del respeto y el orden, claramente, cocinando, entre otros. Esto lo deben enviar a mí el 3 de marzo. También deben hacer un escrito en el que se explique por qué disfruta esa actividad que aparece haciendo en la fotografía o en el video y qué aspectos artísticos le llaman más la atención de ella. Y finalmente, durante las clases vamos a exponer la obra que ustedes envíen en clase, obviamente con previa autorización de cada uno de ustedes. El día 24 de febrero vamos a desarrollar esta evaluación que van a encontrar en la guía y que también van a encontrar en un link de formularios de Google para una mayor comodidad. Espero que este video haya sido de su agrado. Cualquier inquietud, duda, no duden en hacérmela llegar a través de WhatsApp o del correo que les di en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención.